Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo. Como siempre, recuerdo darle buen uso a las redes sociales. Por supuesto, quédese hasta el final para que comparta con nosotros su opinión sobre qué piensa de los bloqueos en Colombia. ¿Por qué siguen muriendo ciudadanos colombianos, bebés en Colombia por culpa de los bloqueos? ¿Por qué la prensa colombiana profundiza más en ciertos bloqueos más que en otros? ¿Cuál es el sentido de la prensa en Colombia y qué tan real es la frase de Malcolm cuando dijo que si no tienes cuidado con los medios de comunicación nos harán odiar al oprimido y amar al opresor? En Colombia siguen muriendo personas por culpa de los bloqueos y le aseguro que no son los bloqueos de la protesta social. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos en mayo, por allá el 23-24 de mayo pasado, cuando las protestas en Colombia estaban en su más alto nivel de calentura, la gente en las calles protestando y con justicia, por supuesto. Murió un bebé por allá en Buenaventura, en una ambulancia lo desplazaban y la prensa en Colombia comenzó enseguida a profundizar sobre ese tema del niño que murió en un bloqueo que iba en una ambulancia, y todos los titulares eran por culpa de los bloqueos, por culpa del vandalismo en nuestro país, decían algunos medios de comunicación en su contexto noticioso. Pero ellos no decían eso con el fin de crear conciencia ciudadana para que cosas como esas, tragedias familiares de esa índole, no siguieran sucediendo en el país, sino que buscaban era la forma de crear rechazo ciudadano hacia la protesta social, porque los medios de comunicación son los encargados de apagar el incendio cuando el gobierno es el responsable. Entonces los medios de comunicación comenzaron una cruzada tratando de deslegitimar la protesta, haciendo ver a los muchachos de la primera línea como los asesinos de bebés en nuestro país, porque la prensa, ustedes recuerdan esa ambulancia donde en los disturbios la ambulancia no pudo pasar, era lo que era la narrativa diaria, y donde se responsabilizaba de eso era a la protesta, que por culpa de la protesta un bebé murió en Colombia, y mucha gente, gracias al trabajo de la prensa, llegó a pensar y todavía sigue creyendo que era la primera vez que un bebé o que un ciudadano moría en una situación de esa, como si aquí en Colombia cada rato por culpa de las EPS, por culpa de esa ley 100, que sabemos quién es el ponente y que la defiende, se hacen paseos millonarios, paseos de la salud, paseos traquetos, donde son los ciudadanos quienes pagan el plato roto. Y por ejemplo vamos a recordar titulares, cómo manejaba la prensa en ese momento cuando murió el bebé, que no debió morir en esa situación, pero se llegó a aclarar quedó también en la aclaración en el tapete de la discusión pública, que no fue responsabilidad de los jóvenes de la protesta, sino que el SMAT aprovechó esa situación, lanzó gases lacrimógenos, y personas cercanas a familiares del bebé dijeron que hubo más responsabilidad del SMAT al crear disturbios lanzando gases lacrimógenos, que pudo haber sido la causa por la que el niño falleció. De eso no vamos a profundizar porque el tema es otro, sino cómo los medios de comunicación tienen responsabilidad en muchas muertes en Colombia por ese silencio comprado que ellos tienen. Entonces la prensa comenzó, por ejemplo, El Tiempo: bebé muere en medio de bloqueos. Eso, toda la prensa en Colombia comenzó a hablar de eso. La FM dijo: muere bebé en ambulancia que quedó atascada en medio de bloqueos en Buenaventura. Otro medio de comunicación dijo: bebé muere en una ambulancia por bloqueos entre Buenaventura y Cali. Otro medio dijo lo siguiente: bebé muere en una ambulancia a consecuencia de bloqueo en la vía Buenaventura-Cali. Todo eso era lo que decía la prensa en Colombia, pero ninguno de esos medios de comunicación responsabilizó al precario sistema de salud que tenemos en Colombia. ¿Por qué a un niño, a un menor, tienen que irlo a desplazar, o a cualquier ciudadano, a puntos lejanos? ¿Por qué no hay puntos profesionales de alto nivel de atención médica cercanos, sino que toca desplazar desde los lugares escondidos del país donde todo el mundo paga impuestos por igual? Tienen que trasladarlo a grandes ciudades donde está el monopolio de la salud.
Entonces nadie se refirió a eso, sino que todo fue los jóvenes de la primera línea, los vándalos son los responsables, y la gente, pues lógico, al escuchar una noticia y ver que es un niño el que muere, pues inmediatamente le iban cogiendo rabia a quienes estaban protestando y se estaban olvidando de que quienes protestaban lo hacían precisamente para que esas situaciones donde mueren niños todos los días en hospitales, donde mueren ciudadanos todos los días en las puertas de los hospitales, no siguieran sucediendo en el país, porque la protesta también era para tumbar esa reforma a la salud que todavía fortalecía más a las EPS para que ellas siguieran a través del traquetismo, haciendo más paseos de la muerte en sus ambulancias, llevando a los colombianos a esa situación. Pero miren cómo se maneja la prensa en Colombia y cómo es selectiva. Y en este momento muere otro bebé, pero no estamos en protesta, no hay trancones, pero murió por otra clase de bloqueos, y los medios de comunicación, abuelo de pájaro, tocaron la noticia y usted no ve eso ya más en televisión, nadie habla de eso, y es la noticia selectiva. Entonces mire cómo titulan, nomás aquí cité algún medio, dice: muere bebé de 1 mes en Colombia, una EPS no autoriza su cirugía de urgencia. Miren cómo romantizan ya los titulares, porque se trata de una EPS, pero no simplemente una EPS, sino que es lo que al gobierno le conviene que se diga, cuando ahí sí no hablan de bloqueos, y no le meten también a la gente, así como le inculcaron que se murió un bebé por culpa de los bloqueos, porque eso aquí nunca había sucedido en nuestro país, nunca ha sucedido, era la primera vez que un bebé moría en esa circunstancia. Mucha gente se le metió eso en el chip y siguieron repudiando a los jóvenes por eso. Ahora sí no hablan nada, y ahora ¿a quién van a culpar los medios de comunicación? ¿A cuáles vándalos? Por supuesto que es por culpa de los vándalos de cuello blanco, de los que se roban 70.000 millones de pesos, y ahora están tratando de embadurnar a un solo traqueto de esa rosca que se iba a robar ese billete, o se lo robaron, para limpiar la imagen de la ministra de las TIC. Así manejan todo en Colombia, como si uno aquí, ¿por qué yo no trabajo con administración pública? Para que usted le paguen 1 millón de pesos de su sueldo, le revisan hasta la última coma y le rechazan. ¿Para qué? Porque tienen que dejar todo legalizado. Pero para robarse 70.000 millones de pesos, una firma ficticia, quién sabe qué papeles presentó, y así salió sin ningún problema. Y ahora van a decir que la ministra no sabía nada y todo fue a las espaldas, así como ha sucedido en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Pero ese no es el tema, volvamos a lo que estamos hablando, y es el tema del menor que muere. Mire cómo dice: muere bebé de 1 mes en Colombia, una EPS no autoriza su cirugía. Pero miren la perla, cómo el medio de comunicación en su contenido dice: un bebé requería de una cirugía de corazón de urgencia, pero una entidad promotora de salud no autorizó la operación debido a las deudas que la empresa tiene. Un bebé de apenas 1 mes de nacido murió en Medellín, Colombia. Su madre culpa a una entidad promotora de salud, EPS, por no haber gestionado una cirugía urgente que el bebé requería. Miren cómo romantizan el contenido, cómo hablan ellos y no dicen las cosas como son. Siempre vienen con la maldad de querer ocultar la realidad. Dicen una entidad prestadora de salud. No, aquí le decimos quién fue. Es una EPS que se llama Comeva. Fue Comeva. En el año 2017, si mal no estoy, por allá en Chigorodó, Antioquia, también se presentó otra situación con otro bebé. La misma EPS, Comeva. Pero mire, si ve la gran diferencia, cómo los medios de comunicación, ahí sí no hablan de bloqueos, y no profundizan en la noticia, y por eso muchos cerebros incautos siguen pensando que los gobiernos son perfectos, que los gobiernos tienen un buen sistema de salud, que la gente se está muriendo de COVID es por irresponsable y no porque no hay plata asistencial, que realmente tenemos un sistema de salud precario, que si aquí hubiesen por lo menos unas 100.000 camas UCI, la situación fuera diferente, pero aquí el responsable es el que se enferma y no el que tiene la obligación de prevenir la enfermedad, que es el gobierno, que para eso es que cobra los impuestos, para eso es que se le paga impuestos, no para que se lo roben, para seguir financiando campañas políticas, como en este caso, ¿dónde irían a parar los 70.000 millones de pesos que se robó del Ministerio de las TIC? Se robaron, dejando a muchos niños en tiempos de pandemia sin la posibilidad de acceder a internet.
bandida, esa ministra como bandido, el presidente Iván Duque, que como en la época de Álvaro Uribe Vélez salía a defender a sus buenos muchachos en el ministerio, él también salió a decir hoy en los medios de comunicación que era una ministra honorable, o sea, porque se robó 70.000 millones de pesos. Aquí los más honorables, para ser honorable tiene que ser ladrón, traqueto, mafioso, corrupto y pertenecer al centro democrático. Fue Comeva, ese bloqueo de las EPS es la que ha asesinado más colombianos. Pero los medios de comunicación, haciendo el favor como siempre, no hablan de eso, únicamente no. Abuelo de Paro, se murió un niño de una entidad prestadora de salud. No dan nombres, no van al grano como tratan de hacerlo, como cuando ocurren tragedias que no deben ocurrir, como el niño que murió en Buenaventura, que trataron de culpar siempre a los jóvenes del paro, que quedaron en entredicho muchas cosas. ¿Cuál fue la causa real de la muerte del niño? ¿Por qué la ambulancia no pudo pasar? Muchos culpan al SMAT, que empezó a dispersar en ese momento y se formó ahí como decimos en la costa, el culo cogido. Entonces miren nomás ustedes el bloqueo. Ahora, ¿cuál bloqueo? ¿A cuáles vándalos van a señalar los medios de comunicación? Imagínense que eso hubiese ocurrido en este momento y la situación hubiese sido igual. Entonces no hubiesen dicho que fue por culpa de la EPS Comeva que no autorizó la cirugía, sino que en la ambulancia no la dejaron pasar los vándalos que están protestando y dañando las ciudades. Así manejan los medios de comunicación. O imagínense que eso hubiese ocurrido en Venezuela. ¿Cómo estarían en este momento las noticias? Que el maburro, que no paga la salud, mire, otro niño murió, el que no se muere de hambre en Venezuela, se muere de la salud, porque el maburro, mire cómo tiene la salud en precarias condiciones. Y sabe que es lo peor, que usted como colombiano le cree que es verdad que aquí estamos mejor que en cualquier otro país. No olviden que en este momento el peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo. Quédense para que, bueno, era lo que quería compartir con ustedes. No se les olvide seguirnos en redes sociales, búsquenos en Twitter como @ArmestoNelson y nos siguen ahí, o búsquenos en Facebook en el grupo Reporteros Digital y se unen. Y claro, suscríbanse a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Y no se les olvide también compartir, darle me gusta, compartan nuestra información, que esa es una forma también de apoyar la comunicación alternativa. Y por supuesto, opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.